Cuando tenía 16 años era estudiante de la carrera de técnico en soporte y mantenimiento de equipo de cómputo en el Cebetis número 114. Gran parte de lo que era la carrera pues era como tal soporte técnico, que en algunos casos era lo que coloquialmente se conoce como formatear la PC, que es reinstalar el sistema operativo con algunas utilidades básicas. El problema es que ahora es bastante común, pero en ese entonces no era tan fácil conseguir una imagen ISO preactivada de Windows. Sí existía, pero no era tan fácil encontrarlas. Entonces a mí se me ocurrió hacer una página en Facebook en donde fuera subiendo todas las imágenes que me iba encontrando para que gente que las estuviera buscando no batallara y simplemente tuviera un catálogo de cuál es la versión de Windows que quiere y la descargara. Entonces se me ocurrió expandir un poquito e incluir otros sistemas operativos que no fueran Windows, llámese Linux, macOS o cualquier otro. Para dar a entender al público de que ya no nada más sería Windows, me encargué de hacer una portada en donde literalmente puse en Google Imágenes logotipos de sistemas operativos, algo así creo que puse. Y me aparecieron un montón de sistemas operativos con logo y con nombre que yo en mi vida jamás había visto. Entonces, después de hacer ese banner, esa portada, esa presentación, fui buscando en Google uno por uno los nombres que me había arrojado la búsqueda de Google Imágenes. Llegué a uno en específico que se llama React OS. React OS, tal vez algunos ya lo sepan, es un clon de Windows que busca total compatibilidad, pero que por ahora solamente llega hasta Windows Server 2003, si mal no recuerdo. Igual eso te lo dicen en su propia página, te comentan que no es para usarlo día a día, sino solo en entorno de pruebas y que el desarrollo sigue activo. Pero bueno, en ese entonces para mí fue una sorpresa un sistema operativo que no es producido por Microsoft, pero que puede correr los mismos programas que Windows. Algunos, no todos. Y el segundo golpe fue cuando al visitar su página te decían que podías descargar su código fuente, compilarlo por ti mismo, producir una imagen ISO y después instalarlo en una computadora. Entonces precisamente lo hice, descargué el código fuente, lo compilé y me produjo una imagen ISO que finalmente instalé en un VirtualBox. Ahora, yo en ese momento no tenía gran experiencia programando en C++ y mucho menos en Assembly. Entonces, lo que me di a la tarea fue modificar React OS para que en ese momento se pareciera lo más posible a Windows 7. Eso significa ponerle la interfaz de Aero, o sea, las imágenes transparentes con ese como degradado que tenían. Y pues para eso obviamente tenía que modificar el código fuente. Estuve visitando el blog de la comunidad de React OS yo creo que unas 10 veces al día, hasta que llegamos a la conclusión de que para eso necesitaría modificar drivers, el gestor de arranque, algunas cuestiones de los archivos. Y bueno, entre cosa y cosa con la bromita que quería hacer de darle una interfaz similar a Windows 7 a React OS, aprendí a hacer gestores de arranque, controladores de dispositivo y la mayoría del software para hacer un sistema operativo únicamente modificando el código de React OS y consultando su blog comunitario. Así que en cuanto me di cuenta de que ya tenía todas las herramientas, me dije, ¿sabes qué? Voy a hacer mi propio sistema operativo. El primer módulo que construí fue el gestor de arranque. Era legítimamente robusto, funcionaba para disquete, DVD y para disco duro. Era altamente configurable y pensado para ser tan fácil de usar como group. Era un arranque a la altura de software comercial sin duda alguna. Todas las abstracciones de hardware eran simples y no se me ocurrió una manera estandarizada de hacerlas. Aún así, el manejo de archivos, de memoria y de procesos estaban implementados. La multitarea no existía como tal, por lo que podemos decir que le hacía falta más trabajo. Dicho esto, pues se imaginarán que la API en C++ estaba más o menos. Pasó tanto tiempo que olvidando el fin real del proyecto, pues terminé usando software de un tercero para implementar interfaz gráfica. Como eso ya funcionaba, dejé las abstracciones y la API así como estaban. Un típico caso de si funciona no lo toques. El instalador estaba alojado en un disquete de 1.44 MB. Al instalarse en el disco duro ocupaba un poco más de 6 MB. Requería muy poco espacio porque no tenía gran cosa tampoco. En la parte del procesador no tuve cómo probar otros fuera del que usaba para desarrollo. Debido a esto vamos a decir que su requerimiento mínimo era un Intel Pentium 5. En cuanto a la memoria, lo llegué a probar con 16 MB de RAM y funcionaba hermosamente fluido. De hecho, las únicas dos demostraciones públicas que hice del sistema fueron con esta configuración. Era el gancho, que no necesitabas una computadora de la NASA para correrlo. El sistema no era la gran cosa, pero bueno, yo estaba feliz como iba evolucionando el proyecto. Hasta que me di cuenta de que había otras personas que tenían un proyecto más o menos similar al mío, el cual es el caso de Shiu OS.
un proyecto iniciado por, si mal no recuerdo, se llamaba Jonathan Ponciano. El proyecto pretendía crear el primer sistema operativo hecho íntegramente por manos mexicanas. El desarrollador de Xiu subió un video donde platicaba con quien entiendo que era su socio sobre los planes para su sistema. Era una plática bastante relajada e informal, pero cargada de información útil. Sin muchas esperanzas, porque el video era de meses atrás, le dejé un comentario platicando sobre mi proyecto. Le listé los componentes que ya tenía hechos, nada especial, simplemente le dije que me gustaría colaborar programando los mismos componentes, pero para Xiu. Mi sorpresa fue que me respondió, me envió un mensaje y me dijo que nos comunicáramos por WhatsApp para definir cómo sería nuestra colaboración, con la única condición de mostrarle mi sistema funcionando. Ahí fue donde no supe qué hacer. La interfaz gráfica estaba hecha con software de alguien más, y era una de las cosas más atractivas, que eclipsaba los otros componentes que sí eran de mi autoría. Se me ocurrió hacerle los cambios para que no los necesitara, pero no hice respaldo. Le envié una versión parcial con lo que tenía que era mío y esperé su respuesta. Le envié un disquete hecho con la utilidad de arranque del sistema, el núcleo, las librerías, algunos programas de línea de comando como ejemplo de uso de la API en C++. El detalle es que realmente no iba a poder hacer mucho con él, porque le faltaba la interfaz gráfica y era necesaria para hacer cualquier cosa con el sistema. Básicamente les mandé una versión inútil. Eso sí, les envié los componentes por separado por si querían analizarlos. Todos los programas hechos para mi sistema con la extensión Pro eran utilidades muy genéricas, a diferencia de las aplicaciones completas que existían para Xiu. La mala noticia me llegaría unos días después debido a que Jonathan rechazó mi colaboración. Le pareció que no era lo suficientemente experimentado en desarrollo de sistemas operativos. Respetuosamente me comentó que no iban a usar directamente mi código. Me pidió que lo convirtiera en un repositorio público para que alguien más lo aprovechara. Específicamente recuerdo que mencionó GitHub. En su momento ya me había pedido el código fuente, pero la verdad me negué a dárselo hasta que tuviéramos un contrato de colaboración, cosa que nunca pasó. Pues valió madre con la inmadurez que tenía en ese momento. A mi criterio me estaban subestimando y reaccioné mal. Le dije cosas que tal vez terminaron de molestarlo y ahí se acabó ese episodio. Jamás volvimos a comunicarnos. Ya que terminó eso, pude implementar por fin interfaz gráfica por mi propia mano. Aunque realmente era como ir renderizando la imagen y los sectores uno por uno. Es decir, no trabajaba sobre un objeto de la interfaz gráfica, sino sobre la interfaz ya generada. Pero bueno, esos son detalles. Luego encontré otro espacio para hacer una colaboración. En este caso, ya cuando tenía 18 años, empecé a estudiar en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el campus de Ciencias Sociales que está aquí en Ciudad Juárez. Básicamente, la colaboración se me ocurrió por los siguientes puntos. En primera, las computadoras del centro de cómputo de la UACH usaban versiones anteriores de Windows. Todavía recibían actualizaciones, pero había una nueva versión. Los problemas de compatibilidad podrían arruinar el día de alguien. El motivo de esto es nuestro segundo punto. Las versiones de Windows que usaban en el centro de cómputo no estaban activadas, por lo tanto no eran candidatas a actualización. Finalmente, en cuanto a software, se tenía que usar el que nos proveían. No había alternativa en absoluto. Por ahí quise llegarles. El sistema ya tenía una API de C++ un poquito más robusta y las librerías estándar estaban también bastante bien. Así que lo que yo les iba a decir es que podríamos utilizar, por ejemplo, LibreOffice como suite ofimática, Inkscape, OpenShot y alguna otra utilidad para reemplazar a la suite de Adobe. En primera, porque al ser de código abierto podríamos modificarlos para tener las herramientas que nosotros necesitáramos. Y en segunda, porque así se ahorrarían las licencias. Entonces ya estaba buscando cómo llegarles. Lo que se me ocurrió fue hacer una carta. Una maestra se dio cuenta de lo que estaba haciendo y me dijo que si necesitaba apoyo, y pues la verdad que lo aproveché. Le dije que intercediera por mí ante la facultad para presentar el proyecto. La maestra fue de las que ya casi no hay, porque efectivamente lo hizo. Me dijo que a la par le enviara una carta al encargado del centro de cómputo. Él la recibió y sorpresivamente me dijo que estaba interesado. Le hice una muestra del sistema y de todos los programas que tenía, y con eso sumé otro aliado al proyecto. Finalmente, ya con estos dos frentes, alcancé a llegar con el director de la facultad. Me recibió en su oficina y le pedí un espacio para reclutar voluntarios para mantener el proyecto. Me dijo que sí, pero no me dijo cuándo. Noté que su interés se iba reduciendo con el tiempo hasta que pude interpretar que de ahí no se iba a mover. Todo pudo haber terminado ahí, pero resulta que el encargado del centro de cómputo siguió interesado en el proyecto. Me comentó que la UACH tenía una campaña en la que pedían a los alumnos que depositaran las baterías usadas en una urna. Se le ocurrió que podíamos extrapolar la idea a componentes de computadoras y armar nuevas con las piezas obtenidas. Su idea era instalarles Linux, pero mi sistema tendría una oportunidad de mostrar su utilidad ahí. Imagina, una PC recuperada de bajos recursos corriendo una suite ofimática o programas creativos. Muchas disciplinas quedarían encantadas.
Entonces me decidí a reestructurar el proyecto, hacerlo un poco más robusto, crear programas con más utilidades y pues una que otra cosa más. Hice un plan de trabajo con tiempos y detalles, pero salí de la UACH y entré a la UACJ y pues el proyecto quedó ahí. El plan actual con ese sistema, si es que algún día lo llego a retomar, pues es utilizar el núcleo de Linux, pero ninguna de las utilidades de GNU. Esto incluye utilizar un compilador propio y una biblioteca estándar propia. Otra cosa que me gustaría es modificarlo para que funcione en ARM. Por ejemplo, empezar con Raspberry Pi, pero después probar con las Surface de Microsoft y las MacBook ARM de Apple. Igual la pregunta sería, ¿dónde se van a estar utilizando estos sistemas? Pues, por ejemplo, en enrutadores basados en ARM, en puntos de venta o en cajeros automáticos. Y antes de que me digan cualquier cosa de la seguridad, si se puede implementar en Linux, a fuerzas que se puede implementar en cualquier otro sistema. Con la diferencia de que podemos diseñarlo para que solamente corra el sistema, por ejemplo, del cajero automático o del punto de venta. Y bueno, pues ese fue el relato de cómo hice mi primer sistema operativo a los 16 años, que realmente lo extendí como hasta los 18 años. Pero bueno, en futuros videos hablaremos de las distribuciones Linux que he hecho, así que los próximos videos serán de eso. Así que pues bye, suscríbanse, toquen la campanita, dejen comentario, no sé realmente cómo se hace esto de la despedida. Así que bye.